Yeah, my man. All right. Cada vez que Tarantino saca a relucir una nueva obra para los cines, se vuelve un acontecimiento. Aplausos, elogios, gente diciendo que es lo mejor que existe en el cine. Es la octava maravilla del mundo. Tarantino es Dios. Mientras yo me digo, vale. Me interesan sus películas, pero siempre las veo con recelo. Le tengo respeto a este hombre, pero no lo aprecio. Y desde Bastardos sin Gloria, todas sus siguientes películas me parecen buenas, pero tampoco las considero maravillas absolutas. Así que el año pasado surge Érase una vez en Hollywood, ambientado en los años 60 y basado en la historia real del asesinato de Sharon Tate. Tarantino, antes de filmar la película, fue criticado al plantearse la idea de realizar una película, con su estilo, de un tema tan sensible. Pero igual se arriesga y... ¿qué tenemos como resultado? La historia es bastante simple en realidad. Un actor de series de TV incursiona en el cine, pero de alguna manera siente que no hace nada relevante desde ahí y no para de realizar proyectos fracasados a lo largo de su carrera reciente, lo que lo hace entrar en una crisis existencial en la que cuestiona su propio talento. Acompañado de su doble de riesgo, quien está interpretado por Brad Pitt, debe incursionar en su nueva y complicada etapa. Bajo esta premisa, la fortaleza de la película radica en sus detalles. Para empezar, lo bien ambientada que está la película en la década de los 60, que resulta bastante bien lograda. Existe toda una recreación de la década de los 60 en Estados Unidos, y no solamente a la cultura de la época, sino con especial énfasis al cine. Y no solo se basa en menciones de películas de la década, sino incluso en representaciones casi exactas sobre cómo lucía y cómo se hacía el cine de la época, con su estilo y colorido. Es un detalle que destaca lo bien cuidada que está la película en ese aspecto. Está tan bien representado que la película te sumerge en su ambientación, y es algo que hay que reconocerle a este hombre llamado Tarantino. Otro detalle a destacar es lo tierna y a la vez ingenua que se siente el personaje de Sharon Tate. Un detalle que hace que los que conocen la historia real sientan cierta sensación de peligro por lo que va a sucederle. Es brillante la forma que se presenta la historia de Sharon Tate, ya que se le expone como una imagen de pureza, inocencia y belleza, algo que contrasta con lo que sucede al final de su historia. La relación de la historia principal con la historia de Sharon Tate se siente armoniosa y encaja perfectamente en la narrativa de la historia, a pesar de que no es la trama principal, aunque así no lo hayan querido vender. Todo eso junto a los guiños que hace Tarantino a películas de los 60s y la forma en que se hacía, sobre todo la moda de la época, el western, se vuelve un elemento que te atrapa en la historia y se nota a leguas que Tarantino tiene mucha pasión por este género. Se hacen incluso menciones a películas del western europeo. Algunos momentos, como la aparición de Bruce Lee, le agregan ciertos toques divertidos a la historia. Lo primero que observas a medida que avanza el metraje es que la película posee un ritmo lento, algo que podría resultar tedioso. Pero no es el caso. La trama, a pesar de centrarse en un personaje irritante interpretado por DiCaprio, logra hacerte sentir empatía por él, y terminas aceptándolo tal y como es. Y es que el personaje de DiCaprio es interesante, aunque tengo un problema con él. DiCaprio luce lúcido en algunos momentos de la película, pero en otras se nota que su interpretación es tosca, de modo que sientes que su interpretación no es del todo buena. Y es opacado siempre por actores que hacen mejor su trabajo en cámara. A pesar de que su actuación no es del todo convincente, su personaje es lo suficientemente bueno como para que sus dotes actorales no flaqueen tanto. Si me piden mi opinión, yo no habría nominado a DiCaprio al Oscar a Mejor Actor, aun cuando tiene momentos lúcidos. Las escenas de cuando su personaje está filmando una película donde él es el villano son los momentos donde DiCaprio luce mejor y permite que su personaje sea más interesante. Pero eso no quiere decir que no deje de tener momentos donde uno duda de las capacidades actorales de DiCaprio.
Sobreactuado. El personaje interpretado por Brad Pitt es divertido, aunque no sorprendente, es uno de esos personajes que Brad Pitt suele realizar y le sale bien. Bueno, para ser justos, es el mejor personaje de la película y su química con el personaje principal, el personaje interpretado por DiCaprio, es bastante entrañable. Aun cuando la película tiene ciertos personajes clichés, la historia es envolvente, aun con su ritmo pausado, que se toma su tiempo para plantear los acontecimientos y te sumerge en el mundo de las estrellas de cine de la época y te involucra en sus inquietudes y vivencias. Una cosa que se le critica fuertemente a esta película es la reducida cantidad de violencia que posee. Siendo Tarantino, muchos esperaban sus ya acostumbradas escenas de violencia gratuita, pero curiosamente ese es uno de sus aspectos positivos. Limitar las escenas de violencia e incrementarla épicamente al final permiten que el guión tenga coherencia narrativa con la historia. Muchas escenas violentas que vemos a lo largo del metraje forman parte de películas que se referencian en la historia y las películas que filman los cineastas, por lo que nos dejan claro que estas escenas son artificiales. Pero la violencia más gráfica y poderosa nos lo reserva para el clímax de la historia, y tiene mucho sentido que sea así, ya que después de todo, la vida de estos personajes no está rodeada de violencia real, todo es ilusión cinematográfica, y que luego tenga ese desenlace violento, como en realidad ocurrió en la vida real, nos da una especie de mensaje al espectador de que todo esto es la calma antes de la tormenta, cosa que contrasta con lo que se ha visto en el metraje. Narrativamente la película es redonda, quizás no original, pero sí bien llevada. Y la escena final donde se desata esa ola de violencia es apoteósica y espectacular. Aunque a decir verdad, no tan gráfica como otras películas del director, pero funcionan para esta película. Pero una cosa curiosa es que a pesar de que el final es bastante violento, como toda película de Tarantino, es que es inesperadamente bonito. Normalmente los finales felices suelen ser algo empalagosos y a veces los sientes muy plásticos. Pero este final, aunque es feliz, es en cierta forma reconfortante y se siente bastante natural narrativamente, pero sobre todo extrañamente entrañable. No es bello, tampoco vamos a decir que es un final poético, pero sí es un final lindo, como una forma de ver lo que muchos hubiésemos querido que hubiese sido la historia real. Resulta curioso que se encuentre este tipo de momentos en una película de Tarantino. En conclusión, Érase una vez en Hollywood es probablemente la película más diferente de Quentin Tarantino, con un ritmo lento pero llamativo, que resulta bastante atrapante y a veces divertido. No considero que sea una obra maestra como muchos ven en las cintas de este hombre, pero se puede sentir que la película es un intento de Tarantino de hacer algo que se salga un poco de su marcado estilo, y creo que el resultado ha quedado más que satisfactorio. Creo que es sin duda una de las mejores películas de este director tan particular. Bueno, no podía faltar el fetichismo por los pies.